Tres. Buenas noches para todos. Señor Jesucristo los bendiga. Espero que hayan tenido un día bendecido. Vamos a empezar el servicio la noche de hoy. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por darnos una oportunidad más de acercarnos al trono de tu gracia, Padre Santo, para adorarte, para decirte que estamos necesitados de ti, Padre Santo. Señor, que necesitamos de tu misericordia, de tu gloria, de tu honra, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Padre Santo. Señor, que necesitamos de tu amor, Padre bueno. Bendícenos en esta noche, permite que una unción fresca, Señor, sea bajando del cielo para cada uno de nosotros en esta noche. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Jehová, santo, santo, santo es el que nos redime, porque Dios es santo, la tierra llena de su gloria está, porque Dios es santo, la tierra llena de su gloria está, cielo y tierra pasarán, palabra no pasará, cielo y tierra pasará, palabra no pasará, no pasará, no pasará. Bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cielo y tierra pasarán, palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará, no pasará, no pasará. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al himno 310. Los salvados cantan. Los salvados cantan y se alegran. El Señor del cielo dice desde allá. Alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanza porque salvo ya. Alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanza porque salvo ya. Cantemos, cantemos a Dios, al Señor del cielo, démosle honor. Derramó su sangre y de su vida entera y nos ha librado de la tradición. Derramó su sangre y de su vida entera y nos ha librado de la tradición. Cuando los santos parten ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando el Elías vuelva ya, lluvia tardía traerá y avivamiento producirá y el mundo entero sacudirá. Se va la novia, se va la novia, se va y se va. Ya Cristo viene, ya viene en gloria. Se va la novia, se va y se va. Ya Cristo viene,
en gloria será el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos así, a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es tu sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre Santo, Creador de todas las cosas, venimos al trono de tu gracia, donde fluye tu misericordia divina, rogando que nos ayudes, Señor, en esta hora, que nos fortalezcas, que nos permitas traer tu palabra, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Grande, santo, justo, maravilloso y verdadero eres tú. Circuncida mi corazón y mis labios, y el corazón y los oídos de mis hermanos para la palabra esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Déjanos vivir para ti. Bendito seas. Te rogamos por Israel, por Jerusalén, por todo tu pueblo esparcido por toda la tierra. Ayúdanos en esta hora, Señor. Bendito seas, roca de la eternidad. Déjanos avanzar y crecer y creer correctamente tu palabra, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ya han pasado hartas cosas importantes en el mundo. Vemos que Estados Unidos está de película lo que está pasando. Total desorden y caos en los Estados Unidos, porque es una nación que está bajo maldición del Señor. Demasiado caos y desorden a raíz de lo que ha pasado con George Floyd y su muerte. Y a pesar de que ya capturaron al policía que lo mató, siguen las reyertas. Al mismo tiempo, también hoy en Estados Unidos ha sido lanzado
el cohete Dragon Crew Falcon 9, muy trascendente porque hace 9 años Estados Unidos no lanzaba cohetes tripulados. O sea, hoy, y lanzaron al dragón al espacio. Seamos espirituales, al dragón Falcon. Muy profundo. Tipos y sombras muy profundos. Sabemos que muy pronto el dragón va a caer justamente del cielo y se va a encarnar. Satanás se va a encarnar en el falso profeta y entonces será la bestia. Así que todo lo natural es tipo de lo espiritual. Muy bien, hermanos, y la novia sigue preparándose y creyendo y creciendo en su palabra. Vamos a leer las escrituras. Habíamos quedado en Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 35 hasta el 40, primeramente. Desde el favor a José Miguel de que por favor nos lea. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien, hermanos. Este es el final del capítulo 16. Vemos algo muy curioso. Pablo, siendo ciudadano romano, se dejó azotar, no dijo nada antes. Todo tenía que pasar con el propósito de que fueran a la cárcel, pero además de eso, Pablo siempre era de esa manera. Una vez lo azotaron y lo insultaron y todo. Más adelante dijo: ¿te es permitido tratar así a un ciudadano romano? Y pues quedaron muy asustados por eso. Esto está más adelante, pero todo esto sucedió porque Pablo de alguna manera tenía claro que quería apelar a César todas las injusticias que le estaban cometiendo para llegar a Roma. Muy bien, entonces vamos acá por partes. Vamos a mirar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, primero que vemos acá es que se ha dado orden de soltar de la prisión a Pablo y a Silas. Lo vimos ahí en el verso 35 y 36, ¿no? Los magistrados que tan mal los habían tratado el día anterior, cuando fue de día, se dieron más a prisa a soltarlos que ellos mismos a pedirlo. Y enviaron alguaciles, es decir, los llamados en latín lictores. Los alguaciles se les llamaba lictores, porque iban con varas, pero sin el hacha correspondiente, la cual estaba reservada a los lictores de Roma. ¿Sí? Entonces la orden fue: suelta a aquellos hombres. Vamos a leer el 35 y el 36. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Tremendo, ¿no? La orden fue: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero,
por su parte, transmitió a Pablo las palabras de los lectores. No porque desease que se marchasen estos queridos huéspedes, sino para notificarles que estaban en libertad para proseguir con su programa, con su obra misionera. Vemos claramente que Pablo se negó a salir clandestinamente. Veamos el verso 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, se les puso tremenda la cosa acá, porque Pablo era muy sabio, muy astuto, y se iba a voltear la torta fuerte, ¿no? Entonces, Pablo, como les digo, se negó a salir de esa manera, y dijo, después de haber sido azotados públicamente, a pesar de ser ciudadanos romanos, no alegó esta circunstancia el día anterior, quiero hacerles ver. Ajá, muy tremendo, Pablo, sino la alegó aquí, para que no se pensase que era una excusa para no padecer por la verdad que predicaba. Pero lo hizo después, seguramente, para mejor proteger a la iglesia naciente en esta ciudad. ¿Mm? Es fuerte, ¿no? Hay algunos que, yo he visto teólogos y todo esto que critican a Pablo en esto, como si hubiese puesto su confianza en la carne. Pero ellos carecen de la ecuanimidad necesaria para discernir las circunstancias. Pablo estaba orando así solamente cuando le servía para el avance del Evangelio, sin darle importancia en cuanto a lo que para él mismo significaba. Además, Pablo tiene verdadero interés en hacerles saber que han obrado contra toda justicia, pues aparte de la ciudadanía romana, cosa que los magistrados ignoraban, habían cometido el gran desafuero de azotarlos y meterlos en la cárcel sin sentencia judicial. O sea, esto es bien complicado, ¿sí? Sin proceso ante los tribunales, y eso no lo podían hacer. Decirles que les habían azotado al ser mensajeros de Cristo, pues no había tenido ningún influjo en los magistrados, ninguno. Pero decir que les habían hecho esta injusticia al ser ciudadanos romanos, les haría temblar. Así de ordinario es que la gente tema más al César que a Cristo. Era necesario que los magistrados se diesen cuenta de este absoluto exabrupto, de este desafuero, y soltasen públicamente a quienes habían azotado y encarcelado públicamente, ¿sí? No a escondidas, no clandestinamente. Pablo hacía esto no por puntillo de honor o no porque que quisiera vengarse o algo así, sino por exigencias de la justicia. Y a Pablo actuó muy correctamente. Los que lo critican están muy equivocados ahí. Muy bien, vamos a ver el verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Muy bien. Acá la cosa se les iba a poner color de hormiga, ¿no? Los magistrados, vimos, realmente tuvieron mucho miedo al oír que eran romanos, porque los procesos de los perseguidores contra los creyentes han sido muchas veces ilegales, eso lo hemos visto a través de todos los hechos, ¿sí? Aún por las leyes civiles, y también a veces inhumanos contra la ley natural, pero siempre totalmente pecaminosos.
por ser contra la ley de Dios. Entonces, viniendo, vamos a leer el verso 39. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Wow, tremendo, ¿no? ¿Cómo se cambió la película? Viniendo pues los magistrados, les rogaron. ¿No? Los habían metido allá pésimo en el cepo, todo, y ahora les estaban rogando. Qué cambio de tono, ¿no? Y sacándolos, les pidieron, siempre en plan de ruego, no de orden, que salieran de la ciudad. Por supuesto, el arrepentimiento de estos hombres, como vemos acá, no era para salvación, no, sino por el miedo al César. ¿No? Ojo, y en esto es importante saber que, por ejemplo, los historiadores romanos citan ejemplos de ciudades a quienes les habían sido retirados todos los privilegios por haber tratado indignamente a ciudadanos romanos. ¿Ah? Ojo, una cosa es cesar de perseguir como medida política y otra cosa es convertirse por convicción espiritual. Así que ellos estaban haciendo ahí realmente era una medida política, una jugada política. Lo que les interesaba era el concepto de César y no meterse en problemas, y que no les vayan a quitar los privilegios a toda la ciudad por el asunto, ¿no? Entonces, el motivo que ellos realmente tenían para que, o deseaban para que saliesen de la ciudad, era evitar que se repitiese el alboroto del día anterior, ¿sí? O sea que realmente para ellos era una medida de orden público, ¿no? Bueno, vemos en el verso 40, vamos a leerlo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien, vemos que la salida de Pablo y Silas de Filipos, ¿no? Recuerden que todo esto sucedió en Filipos. De casa del carcelero se fueron a casa de Lidia, donde consolaron y exhortaron, ojo, ¿a quién? A los discípulos. Gran consuelo sería para los hermanos de Filipos, no más ya haber suelto sanos y salvos a Pablo y Silas, quienes habían fundado aquella iglesia tan querida de Pablo. Era una de las iglesias que más quería Pablo, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a leer Filipenses, que viene de Filipos 1.1, Filipenses 1.1 y Filipenses 4.15. Vamos a leer. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora el 4.15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ok, o sea que Pablo exalta la generosidad de los filipenses, ¿no? Entonces, pues Pablo los exhorta, los consuela, que no se desanimen los ministros de Dios si no ven al presente los frutos de su labor, ¿sí? Y eso también es una enseñanza para nosotros. Nosotros muchas veces vamos a un lado, vamos a otro, y no vemos los frutos de nuestra labor de inmediato, ¿no? Porque a veces, yo les digo esto, la semilla puede parecer perdida bajo los terrones, ¿sí? Perdida. O sea, a veces uno dice, pero ¿qué pasó? Hice esto y no surgió nada. Pero la verdad, y esto me lo ha enseñado la vida, es que a su tiempo brotará hasta dar una espléndida cosecha. Yo les he hablado como eso de echar tu pan a las aguas y después de un tiempo volverá a ti. Por eso nosotros no nos debemos cansar de dar el Evangelio. Bien,
Lucas entonces termina este relato diciendo, y se fueron. Ajá. Con lo que da a entender que él se quedó en Filipos. Aquí hay otro misterio. Fíjate que dice, y se fueron. Fíjate que no dice, y nos fuimos, ¿no? Lucas ahí se quedó en Filipos. Que Lucas era un hombre fuerte, establecido en la palabra. Entonces, quiero hacerles ver eso tan bonito, ¿no? Y se fueron. No dijo, y nos fuimos. ¿Recuerdan? A Lucas lo habían encontrado en Troas. Dice, y de allí partimos. Pero aquí él está diciendo en Filipos, y se fueron. Entonces nos da claramente a entender que él se quedó en Filipos. Fíjense que es muy posible que quizás saluda a él Pablo en Filipenses 4:3. Ojo, bajo el anónimo epíteto de sincero compañero de yugo. Vamos a leer un momento Filipenses 4:3. Estos son misterios muy bonitos que podemos ver cuando estudiamos la palabra de fondo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate, o sea que es muy probable que Lucas se había quedado allí pastoreando la grey. Esto explicaría el magnífico progreso de aquella iglesia bajo la guía de un líder tan extraordinariamente capacitado como se muestra en sus escritos, ¿no? Porque los escritos de Lucas son absolutamente magistrales, claros, esclarecedores. Entonces, es muy probable que eso es lo que realmente sucedió, porque la cosa es que sí, la Biblia prueba que Lucas se quedó allí. Y como Lucas era un líder, pues estuvo allí pastoreando. Recuerden que era una iglesia recién fundada, ¿no? Muy bien, hermanos preciosos, de esa manera hemos terminado el capítulo 16. Y bueno, como estamos con tiempo, vamos a avanzar al 17. Vamos a leer. Normalmente cuando entramos a un capítulo leemos todos los versículos del capítulo, que son 34, así que bueno, vamos a leerlos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar,
y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él es Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a toda vida y todo aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy bien, queridos. Hemos leído todo el capítulo. Vemos que entre el versículo 46, entre el versículo 16 y el 34, Pablo predica en Atenas, en el Areópago. Lo digo con mucho sentimiento porque yo tuve el privilegio a todo pulmón de estar en Atenas y de ir al Areópago y encontrarlo y predicar justamente ese texto de Hechos 17, 16 al 34. Incluso hubo personas allí que se reunieron alrededor, pues yo estaba leyendo a todo pulmón ahí porque me parecía un símbolo muy importante decir esto. Fue muy interesante esa experiencia en el año 2017 en Atenas, Grecia. Hemos estado en Atenas 2 veces. Sí, y bueno, bendito sea el nombre del Señor que me permitió ese privilegio. Muy bien, queridos, entonces vamos a empezar a estudiar este capítulo con mucho juicio. Este capítulo que tiene 34 versículos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este capítulo tenemos varios temas, ¿no? Primero, la predicación y persecución de Pablo en Tesalónica, que va del verso 1 hasta el 9. Luego, su predicación en Berea, de donde salió también perseguido, del verso 10 hasta el 15.
Luego su estancia en Atenas y el gran discurso que pronunció en el famoso aerópago de aquella ciudad, que está del verso 16 hasta el 34. Digamos que en esos 3 episodios se divide este capítulo tan relevante. Este capítulo es importantísimo, porque Pablo muestra su sagacidad en muchas cosas. Cuando les habla y dice, mire, yo vi entre sus, veo que ustedes son religiosos y yo vi un templo al Dios desconocido, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, vamos a enfocar esta primera parte de hoy, pues entre los versos 1 y 9, ¿sí? Que es básicamente la persecución, o sea, la predicación y la persecución de Pablo en Tesalónica. Sabe que en Tesalónica, pues de ahí también Pablo saca una carta a los tesalonicenses. Nos vamos dando cuenta cuando leemos bien la Biblia cómo se construyen las cartas paulinas. Vemos que las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, pues nos presentan a tal iglesia con tan brillantes rasgos que no podemos menos de sentirnos gozosos al leer el informe de la fundación de aquella comunidad, ¿no? O sea, acá es donde vamos a ver que estas cartas de tesalonicenses son extraordinarias, ¿no? Y acá vamos a mirar, de hecho quiero contarles algo. La carta a los tesalonicenses fue la primera carta paulina escrita. Es más, es la primera carta del Nuevo Testamento. ¿Sí? La carta a los tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Aún fue escrito antes que los evangelios. Importante que sepan eso. ¿Sí? Bueno. Bien. A pesar de lo mal que habían sido tratados en Filipos, Pablo y Silas, pues no se retiraron a descansar ni desistieron de su ministerio, ¿no? Sino que la oposición que habían encontrado, ¿sí? En lugar de acobardarlos, los animó más todavía. Qué interesante esta actitud, ¿no? Lo cual ciertamente no habían podido efectuar por sí mismos si no hubieran sido capacitados por un poder venido de arriba. Vamos a leer un momento, porque Primera de Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Recuerda que ellos venían de Filipos, donde han dejado a Lucas, y entonces el mismo Pablo lo cuenta en la carta de Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 2, verso 2. Bien, vemos entonces acá varias cosas. Vamos a leer el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ok, mire esto aquí importante, ¿no? Quiero decirle que Anfípolis y Apolonia, al ser grandes las distancias, realmente estaba a 48 kilómetros de Filipos a Anfípolis. O sea, de Filipos a Anfípolis había 48 kilómetros. Y 46 desde Anfípolis hasta Apolonia, o sea, siempre era lejitos. Y 57 desde allí, desde Apolonia hasta Tesalónica. O sea, quiero hacerles ver que esta gente, pues caramba, recorrió casi 150 kilómetros. ¿Sí? Obviamente, pues se detuvieron en aquellas ciudades lo suficiente para proclamar allí el Evangelio de la salvación y que preparasen el camino para la venida de otros misioneros, ¿no? Ahí lo vemos claramente, porque siempre era bastante lejos. Bien,
vamos a leer el verso 2. Bueno, el verso 1 de nuevo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, la Biblia no nos cuenta qué hicieron en Anfípolis y Apolonia, pero es lógico que ellos prepararon el camino para la venida de otros misioneros, porque estamos hablando de muchos kilómetros, ¿sí? Como les estoy mostrando. Bueno, pero dice que halló en Tesalónica. Tesalónica es una ciudad que actualmente se llama Salónica, ¿sí? Y ellos en Tesalónica, pues, hallaron una sinagoga de los judíos y allá se fue, como acostumbraba. Pablo siempre, recuerde, que iba primero a los judíos y luego a los gentiles. Él mantuvo esa costumbre y aquí la Biblia nos los está comentando. Sigue, lee el verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, hermano, o sea, por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados, por 3 semanas, ¿sí? Cada sábado, pues cada 7 días, y discutió con ellos, pues basándose en las escrituras. No es en argumentos llamados de razón, o en tradiciones de escuela, o denominación, o credos, como hemos de basarnos para proclamar el Evangelio, hermanos. Los judíos tenían con Pablo una base común de estudio y discusión. Recuerden que eran eruditos en las escrituras. O sea, la Biblia, que era el Antiguo Testamento de las escrituras, y sobre esa base es como les predicó Pablo, ¿a quién? A Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Vamos a leer el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjate que Pablo estaba basado en el Antiguo Testamento, pero partiendo de ahí, les mostró al Cristo crucificado y resucitado, porque ustedes saben que todas estas cosas estaban allí, ¿sí? Ahora, si miramos las palabras del propio Jesús en Lucas 24, 26 al 46, pues así lo hizo por 3 sábados, ¿sí? Pero no vamos a leerlo, simplemente les doy la cita de esto, ¿sí? Entonces Pablo, mostrándonos con su ejemplo, la paciencia que es necesaria tener en la conversión de las almas, ¿no? Estuvo 3 semanas, o sea, 3 cultos, uno cada sábado. Y pues también espera que se conviertan los pecadores. Vemos que no todos son cambiados en un instante, como el propio Saulo o el carcelero de Filipos. Pero Pablo les demuestra que no solo era conveniente, sino necesario que el Mesías padeciese muerte y recibiese resurrección. Porque sin eso, pues ni él sería salvador perfecto, ni nosotros seríamos perfectamente salvos. O sea, Jesús es el Cristo. Si ustedes observan, vuelve a leer el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, Eso. y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, Jesús es el Cristo. Es el resumen y la conclusión de su mensaje, hermano. Y así debemos predicar los ministros del Evangelio, mostrando que Jesús es el Cristo. Vamos a leer el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Qué tremendo, hermano. Le fue bien a Pablo en estas predicas en las sinagogas, porque el fruto de su predicación allí nos dice claramente que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Pues quienes se convierten a Cristo, podemos ver, pues entran en comunión con los ministros de Cristo
y con todos los demás convertidos a Cristo. Es como dice el profeta, pues pájaros del mismo plumaje se juntan. Ahora, vemos que además de algunos judíos, también se convirtieron de los griegos, ahí no lo dice, griegos piadosos, o sea, gentiles, temerosos de Dios, y gran número, y mujeres principales, ¿no? Mujeres aristócratas, mujeres claves, ¿sí? No pocas, dice. Recuerde que esto también había pasado cuando nosotros vamos a Hechos 13:50. Vamos a Hechos 13:50 un momento. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Está pasando acá algo bien contrario, porque aquí varias mujeres piadosas y distinguidas, pues lo que están haciendo es convertirse. Y dice que no pocas, ¿no? Vuelve a leer el verso 4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ok, vemos que el Evangelio estaba incursionando duro, ¿no? Duro, ¿sí? Entonces la iglesia de Tesalónica estaba formada en su mayoría de gentiles convertidos, como vemos en 1 Tesalonicenses 1:9. Ahorita lo vamos a leer. Ojo, y por cierto, podemos ver que ese texto de 1 Tesalonicenses nos muestra que no solo griegos piadosos, sino también idólatras se convirtieron al evangelio, hermano. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, hermano? Entonces, no solo se convirtieron griegos piadosos, sino gente idólatra se convirtió. Ya les fue bien. Bueno, el diablo no se hace esperar, ¿no? Y entonces, pronto surgió la oposición de los judíos que no creían, ¿sí? Pues movidos como siempre de celos y también, como en otros lugares, ¿sí? Se sirvieron de turbas de la más baja ralea para alborotar la ciudad y asaltar la casa de Jasón, ¿sí? Que es el nombre griego que corresponde aquí a Josué o Jesús, ¿sí? Había un Jasón, un Josué o Jesús allí entre ellos, y Jasón es el nombre griego. Entonces, vamos a mirar este verso 5 detalladamente. Y a mí me gusta cuando estamos predicando el evangelio y gente se recibe al Señor y empiezan a hacer la cosa correcta y a vestirse bien, cómo se levanta el diablo a través de personas y empiezan a perseguirlos y nos llaman todo tipo de cosas, fanáticos y locuras. Eso solo indica que vamos bien, vamos igual que los apóstoles del pasado. Lee, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Qué tremendo. Asaltaron la casa de Jasón porque allí era donde se alojaban los siervos del Señor, ¿no? Entonces, alboroto, podemos ver, y asalto, son siempre obras del diablo, hermano. ¿Sí? Sea quien sea el que los efectúe. Vemos que todos estos procedimientos eran ilegales y el mismo Pablo hace memoria a los tesalonicenses de estos desafueros. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 2:15-16. Sí, 2:15 y 16. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios,
y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tremendo, hermano, tremendo. Bueno, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué tremendo, hermano. Finalmente, al no poder capturar a los apóstoles porque no los hallaron, ¿sí? Seguramente, no lo cuenta ahí, pero lo más seguro es que Jasón, que era un judío convertido, pues los había escondido, ¿sí? Pero entonces se lo llevaron a él, a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y el cargo de que les acusan ante las autoridades, vemos en el verso 6 allí, es muy curioso. Los que trastornan toda la tierra habitada. Estos se han presentado también aquí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Estaban diciendo que trastornaban toda la tierra habitada. ¿Ah? Es cierto entonces que cuando llega el Evangelio a las almas, las trastorna en el sentido etimológico del verbo griego, de sacar a uno del lugar donde se hallaba. ¿Sí? Pero eso es una bendición. Cuando dicho lugar es el poder del diablo, el poder del maligno. ¿Sí? Porque nosotros vemos, por ejemplo, vamos a leer un momento, primera de Juan 5:19, para ver esto. ¿Segunda? Primera de Juan 5:19. 5:19. Sí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Wow, hermano. ¿Ah? Tremendo. El mundo entero, es decir, el sistema mundial que se opone a Dios y a Cristo, está bajo el maligno. ¿Sí? Pero el que sale de ahí es sacado de muerte a vida. Ojo, no es el imperio de la verdad y del orden el que es trastornado con la predicación del Evangelio, sino es el imperio del diablo, de la mentira y de la maldad y de la muerte. Ajá. Ojo, ese era uno de los cargos, ¿no? Están trastornando el mundo entero. Otro cargo, el mismo que les habían hecho en Filipos, ¿sí? Lo vimos en Hechos 16:21, pero aquí en este verso, vamos a leer el verso 7, un momentico. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Wow. Entonces aquí están bastante más explícitos porque dice contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, tremendo, ¿no? Es cierto que Jesús es rey, pero su reino no es de este mundo. Por lo que ni Pilato halló en ello ningún delito. Recuerden en Juan 18:36, eso lo vimos hace unos meses. Así que su reino no entra en competencia con ninguno de los reinos de este mundo. Aunque un día Jesucristo llegará en que acabará con todos los reinos de este mundo, ¿no? Sí, eso es clarísimo. Bien. Ahora vemos el verso 8 y el 9. Vamos a leerlo. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, el resultado de todo esto. Vemos en el verso 8 y 9 que ellos alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, como habían hecho en Filipos, igual, recuerden en Hechos 16:20. Pues los magistrados de Tesalónica, aunque el cargo contra Pablo y Silas era más grave, al menos más explícito, que el presentado en Filipos, pues obraron con mucha más cautela y prudencia. Pues aunque se veían obligados a no dejarles permanecer en la ciudad,
Bueno, pues obtenía fianza de Jasón, es decir, libertad condicional, y de los demás los soltaron. Ojo, no a Pablo y Silas, sino a Jasón y los demás, ¿no? Ojo, entre los perseguidores del cristianismo, así como tenemos muchos ejemplos de loca furia y brutal trato a todos los predicadores del Evangelio y de los creyentes de Cristo, también podemos ver en este caso, pues los tenemos de otros un poco más prudentes y moderados, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera hemos terminado el capítulo 16 y comenzado el capítulo 17, los primeros 9 versículos. Nos hemos gozado con la palabra y vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, queremos adorarte. Estamos contentos aprendiendo de tu palabra, mirando cómo fueron todas las cosas, cómo esto trazó muchas de las escrituras de tus epístolas. Te queremos adorar, te queremos bendecir, te queremos glorificar, Señor. Te queremos pedir que nos dejes ser como esos tremendos apóstoles del principio, como esos tremendos cristianos del principio, que no se avergonzaban del Evangelio porque es poder de Dios. Y nos gozamos de ser calumniados, nos gozamos de ser perseguidos, nos gozamos de tener inconvenientes de todo orden, Señor. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza y bendice a tu pueblo que escuchó en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En gloria a Dios, vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, Señor, queremos pedir hasta ahora, Padre Santo, acercándonos al trono de tu gracia, que tú seas bendiciendo al dador alegre, que bendigas, Padre Santo, los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que bendigas sus economías, Padre Santo, dice los diezmos y las ofrendas que ellos apartan, Señor, cada día para ti. Señor, bendícenos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, Señor, estamos agradecidos por
la porción asignada para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, de tu palabra en esta noche. Señor, por la bendición de un ministerio, Padre Santo, que nos expone las verdades de tu palabra, Señor Jesús. Señor, te queremos pedir en esta noche que, Señor, tú seas dándonos el descanso, Señor, propicio para nuestros cuerpos, Padre Santo, que cualquier dolencia, cualquier enfermedad, Padre Santo, cualquier molestia, Señor, se vaya de tus hijos, Padre Santo, porque, Señor, sabemos que tú curaste todas nuestras heridas, Padre Santo, por esa llaga, Padre bueno. Tú has sanado nuestras heridas, Padre Santo. Señor, gracias por todo, Padre Santo, gracias por la vida, por la salud, por la familia, Padre bueno, por este día que nos regalaste, Padre Santo. Permítenos tener una buena noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahat, Dios los bendiga.